Es el programa Análisis. Gracias a usted por su compañía y su preferencia. Este día vamos a tocar varios aspectos relacionados con el COVID, que la pandemia aún no termina, pero ya va a la baja, según dicen autoridades federales de salud. Vamos hablando acerca de nuevas condicionantes, nuevos aspectos que pueden detectar que puede ser posible COVID. Un tema en el cual, según el tiempo que avanza la pandemia, se van conociendo más condicionantes, se van conociendo más situaciones en las cuales se puede una persona enfermar. Vea usted. Ahora es la primera estimación de riesgos que presentamos con 10 indicadores. Ya no son solo 4 indicadores, son 10 indicadores que tienen 3 componentes. Indicadores del síndrome COVID, que son tasa de reproducción efectiva, tasa de incidencia de casos estimados activos por 100,000 habitantes, porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2 y la tendencia de casos de síndrome COVID por 100,000 habitantes. El segundo componente es el de hospitalización, en donde se evalúa la tasa de casos hospitalizados por 100,000 habitantes, los porcentajes de ocupación de camas generales y de camas con ventilador para la atención de la infección respiratoria aguda grave y la tendencia de casos hospitalizados por 100,000 habitantes. Y finalmente, un tercer componente de los indicadores de la mortalidad, las defunciones, tasa de mortalidad por 100,000 habitantes y la tendencia de la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes. Aquí este es los nuevos rangos de calificación, en donde tenemos un riesgo bajo cuando los indicadores, la sumatoria de los 10 indicadores son de 0 a 8, riesgo moderado de 9 a 15, riesgo alto, un amortiguador importante de 16 a 31 puntos y el riesgo máximo de 32 a 40 puntos, que es la calificación máxima que se puede. Un estado de la República en riesgo máximo, que es el estado de Colima, es que tiene sus tendencias todavía en crecimiento, pero se está trabajando con las autoridades y con la población del bello estado de Colima. Ellos se encuentran todavía en refugio. La siguiente, por favor. Tenemos esta cantidad de estados en nivel alto, ¿sí? En donde se tienen que seguir conduciendo con prudencia. El nivel naranja, prudencia, por favor, para seguir reduciendo el riesgo y llegar al siguiente nivel, que es esperanza. Tenemos ya no solo a Campeche, tenemos a Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora en el nivel amarillo de riesgo, que es riesgo moderado. Esperanza de llegar a la aurora, a la nueva normalidad, al nivel más bajo del riesgo. Hay que lavar nuestras manos frecuentemente, toser y estornudar en el ángulo interno del codo, etiqueta respiratoria, independientemente del uso de cubrebocas. Siempre usar tu cubrebocas correctamente y, sobre todo, mantener nuestra sana distancia. Finalmente, si recuerden lo que ya comenté, si tenemos síntomas respiratorios y pertenecemos a los grupos de mayor riesgo, hay que acudir a atendernos de inmediato para que el profesional de la medicina o la profesional de la medicina nos revise nivel de glucosa, nivel de presión arterial y cualquier otra condición de vida que tengamos, para estar seguros que estamos bien controlados en esa parte y que el SARS-CoV-2 no vaya a ocasionar un cuadro más grave de lo que debería. Recordar signos de alerta: falta de aire, dolor u opresión en el pecho, cansancio excesivo, desorientación, fiebre persistente y, si tienen un pulso oxímetro en casa, una saturación menor al 93%. Si tienen una emergencia, llamen al 911. Bueno, seguimos ahora con otro tema, la reinfección. Hay personas que, bueno, les da COVID, se recuperan, siguen adelante, pero vuelven a enfermarse. Ya se han conocido varios casos a nivel mundial, aquí en México otros tantos casos de personas que se reinfectan de COVID, y es que, según lo que dijeron los virólogos, las personas encargadas de estudiar el COVID, esta enfermedad puede darle a una persona varias veces y puede darle muchas ocasiones en su vida. Por eso la importancia de vacunas y tratamientos para evitar esto. Vea usted.
ha surgido esta inquietud también cuando se han hecho presentaciones de casos fuera de México, el caso reciente de Hong Kong, lo preguntaba Juan Carlos Machorro hace unos días. No sobreestimemos el significado de estos casos. No es ni el primero ni será el último, ni ocurrieron recientemente, han estado ocurriendo a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuántos hay? Puede haber un número importante si se considera los casos que se han relatado, pero si se compara con la enorme cantidad de casos que han estado implicados en esta pandemia, más de 22 millones, es una proporción sumamente pequeña. La respuesta inmune, esto lo comentó el doctor Alcocer, que además de ser secretario es un inmunólogo muy conocido, no es sí versus no, respuesta versus no respuesta, protección versus no protección. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos una calidad de la respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser muy eficiente o no tan eficiente o simplemente no ocurrir. Hay muchos factores de las condiciones biológicas del individuo, algunas están determinadas por el estado nutricional, por ejemplo, otras por la existencia de comorbilidades como la diabetes, que también deprime el sistema inmune, otras están determinadas genéticamente por variantes de la expresión del sistema inmune. Entonces, no es inusual que en una enfermedad infecciosa uno pueda encontrar el fenómeno de reinfección. La consecuencia potencial es la que comentábamos hace unos días, puede ser que la eficiencia de la respuesta inmune natural no sea suficiente en todas las personas y por lo tanto la expectativa de que las personas queden protegidas después de una primera infección no se cumpla para todas las personas. También podría tener una implicación sobre el uso de la vacuna, la eventual vacuna contra COVID. Todavía no existe ninguna vacuna que haya mostrado su eficacia, su seguridad, pero cuando eventualmente la exista, que tengamos una calidad diferente de la respuesta inmune ante la vacuna. Y esto podría ser un reto si es que la proporción de personas que no responden a la vacuna generando una respuesta inmune fuera suficientemente grande. Pero si tomamos este dato simplemente de la ocurrencia de casos de reinfección o de persistencia de virus en la garganta, no necesariamente deberíamos preocuparnos en este momento. Lo cierto es que aunque pase esto de la pandemia, aunque ya todo se controle, debemos cambiar nuestros hábitos saludables para evitar enfermarnos, para evitar tener problemas ya a futuro. Es lo que debemos hacer, aunque el COVID continúe, es un aspecto en el cual debemos de seguir trabajando para evitar enfermarnos. Vamos al corte comercial, regresamos con más. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, ahora seguimos con el tema de COVID. Este programa está dedicado a varios avances que hubo durante la semana acerca de este tema. El tema ahorita es las vacunas, la vacunación en torno al COVID. Un tema en el cual pues debemos tener todos la atención adecuada, debemos tener todos el aspecto de cómo va avanzando la vacuna y ojalá que se desarrolle de la manera más adecuada, porque también ha habido vacunas que sacan rápidamente y que al final traen más problemas que beneficios. Esperemos que esta vacuna sea bien desarrollada y pueda pues servir para dar un poco más de tranquilidad a las personas de que no van a enfermarse de esto que es el COVID, el SARS-CoV-2. Comentando
que hasta el momento todavía no se ha llevado a cabo ningún tipo de ensayo de ninguna de las fases de población mexicana. Por lo tanto, la especificidad para lo que pudiera o no ocurrir en México en relación a la vacuna todavía no lo conocemos. Sabemos y se han expresado en conferencias previas y en medios de comunicación que sí hay ya peticiones formales para poder llevar a cabo ensayos, sobre todo de fase 3 en población mexicana, los cuales en su momento de ser autorizados por la Secretaría de Salud, quien es la que llevaría a cabo esta valoración y en su momento la autorización, se estarían todavía conociendo hasta fines de noviembre probablemente, sobre todo en estas vacunas que digamos tienen ya un avance importante y que además han demostrado cumplir con todos los requisitos y han logrado buenos resultados en fase 1 y fase 2. Definitivamente los grupos de riesgo, uno de ellos el que se acaba de exponer ampliamente, como son los adultos mayores, el componente de obesidad y sobrepeso, la hipertensión y la diabetes, sí están contemplados, digo, desde un inicio, más allá de que aún no se tenga la totalidad de la información de las vacunas, pero ante la evidencia de lo que ha sucedido y de lo que no solamente en México, sino a nivel mundial, son grupos de riesgo muy claramente identificados, por lo tanto definitivamente estarán en la primera línea y en los primeros lugares de los grupos que en su momento deberán de recibir la vacuna en función lógicamente de cuando esté disponible. Y bueno, siguieron hablando acerca de vacunas durante la semana, vamos ahora qué ampliación dieron acerca de ese tema y cuáles son los avances que se tienen y para cuándo podría estar lista. Tienen el encargo específico de asegurar en un momento determinado la existencia y la distribución y colocación, lógicamente, de la vacuna para el país. Está abierto en este momento a todas las opciones. Tenemos que partir, lógicamente, del hecho de que, lamentablemente, todavía no tenemos ninguna vacuna que no ni siquiera esté lista para distribuirse o aplicarse, sino que todavía no tenemos ninguna vacuna que en su momento haya evidenciado a través de su información, de la publicación o de las diferentes fases y estudios por las cuales las vacunas transitan, haber llegado a este punto en donde demuestran toda la capacidad, toda la seguridad, toda la eficacia que en su momento se requiere de una vacuna. Sin embargo, sabemos que hay a la vez o a la par buenas noticias, porque al menos sí, algunos desarrollos, 5 o 6 los principales de ellos, al menos han transitado durante sus fases 1 y fase 2 de manera exitosa. Viene, sin embargo, una de las fases que sería, digamos que también la más importante, porque precisamente es la fase 3, en donde los estudios se realizan a un nivel mayor, de más cantidad de población, y es entonces en donde realmente se puede corroborar fehacientemente muchos de estos factores que deben de ir a una vacuna. Prácticamente la mayoría de las vacunas, al menos de aquellas que están compartiendo su información de fase 1, fase 2, que están en su momento identificadas por los grupos que ha organizado la Organización Mundial de la Salud y su subsidiaria, la Organización Panamericana de la Salud, han develado que aproximadamente para el mes de noviembre podemos estar teniendo los resultados de esta fase 3. Si esta fase 3 se comprueba que fue exitosa y que cumplen con todos los criterios correspondientes, vendrá lógicamente una fase de producción, una fase de distribución y que en su momento tendrá que llevarse a cabo pues ya lo que sería la actividad comunitaria directa, que es la vacunación. Dado entonces que estamos todavía en ese momento en que no conocemos cuál de las vacunas será la que logre alcanzar todos los estándares requeridos, a eso nos referimos cuando decimos México está lógicamente todavía abierto y está observando y está dando seguimiento y está tratando de llevar a cabo todo el adelanto que se pueda tener con aquellas vacunas que en su momento estén hasta este momento demostrando que han sido mejores. Pero todavía no hay una definición de cuál será la vacuna que finalmente se podrá adquirir y aplicar en México, porque esto va a depender de los resultados que se tengan. Pero
como hay toda una serie de pasos que cumplir previamente, hay toda una serie de revisiones que realizar, sobre todo desde el grupo técnico científico que tiene que estar seguro que la propuesta de vacuna es la mejor para la población mexicana en función de lograr en un momento determinado los objetivos que todos esperamos que tenga una vacuna, pues no podemos no hacer nada o esperarnos hasta que alguien por ahí anuncie ya tengo aquí una vacuna lista para vender. Hay que estar muy al pendiente y hay que estar caminando inclusive de la mano de organismos internacionales, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, para estar listos cuando en su momento exista la disponibilidad de una vacuna, que esto se percibe más bien pudiera ser para el primer trimestre del próximo año, a menos que alguna vacuna pueda llevar rápidamente a cabo los procesos que acabamos de comentar estén pendientes, pues México esté preparado no solamente para adquirirla, sino que una vez habiéndola adquirido, tenga ya diseñado y tenga ya listo e implementado todos los procesos de distribución y de cómo se llevaría a cabo una campaña poblacional. Y para esto también hay mucho tema de investigación, no solo en lo que es el desarrollo de la vacuna, sino precisamente en lo que tiene que ver con la identificación de cuáles son los principales grupos de riesgo. Los hemos estado de alguna manera evidenciando en las diferentes conferencias, pero en este momento se está trabajando muy de cerca con los grupos académicos, sobre todo con el Instituto Nacional de Salud Pública, para poder definir a cabalidad y con todo el sustento científico cuáles son estos grupos que no deben de dejar de vacunarse y que por su número el gobierno deberá de asegurar el número de vacunas necesarias para que ni bien esté disponible, estos sean los primeros grupos poblacionales que las reciban, más allá de que en su momento la puedan recibir más personas. Mucho gusto, se hace un análisis de frecuencia de los diferentes signos y síntomas. De hecho, comentar que México tiene desde un inicio de la epidemia, cuando se definió la primera definición operacional, tenía integrado 20 signos o síntomas que en su momento estaban relacionados con los casos de COVID-19. En la medida que los casos se van presentando y se van confirmando, y como ustedes ven, tenemos ya más de 1.200.000 personas que han sido confirmadas a la enfermedad, por lo tanto, conocemos cuáles son los signos y los síntomas que presentaron más de 1.200.000 personas que desarrollaron la enfermedad. Y por lo tanto, ya en un marco de población mexicana, es decir, de las personas que aquí en México han enfermado, podemos hacer un análisis de frecuencias de esos signos y síntomas y entonces tomar o definir cuáles son aquellos que se presentan con mayor frecuencia e incorporarlos a las definiciones operacionales. Más allá de que algunas aparezcan por esta mayor frecuencia en la definición operacional, en el estudio epidemiológico ya a la hora de hacer el reporte en la plataforma CISVER se siguen integrando los 20 signos y síntomas más comunes que se han encontrado para que este análisis en su momento pueda continuar. Recordemos que estamos pronto a iniciar la temporada de influenza, por lo tanto también esperaremos una modificación de la definición operacional cuando inicie esta temporada, dado que la influenza y COVID-19 se van a vigilar de manera conjunta. Es una guerra comercial la producción de vacunas, que si Rusia la tiene, que si Estados Unidos la tiene, que si en Suiza, en China, en México, Argentina o cualquier otro país del mundo. Esos son algunos de los aspectos en los cuales se debe manejar y se debe tener todo esto en cuanto a la vacunación, y ojalá que pronto tengamos esa medicina para que las personas puedan utilizarla. Vamos al corte comercial, ya volvemos. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos hablando acerca de la Organización Mundial de la Salud, que también habla acerca de los temas que están relacionados con los contagios, las pruebas rápidas y otros tipos de temas que ellos que coordinan a nivel mundial les interesa que los países sigan. Vea usted. La cuestión
no es de saber si se están haciendo suficientes pruebas, sino si se lo está haciendo bien. Este país, a través de su joya tecnológica y centro colaborador, el INDRE, Laboratorio Nacional, ha implementado, fue el primero en reaccionar a implementar la técnica molecular de diagnóstico, la única validada para establecer un diagnóstico de certeza y precisión, antes mismo, en enero, que se declarara la emergencia en salud pública de importancia internacional. Fue el primer país de la región en hacerlo. No solo la implementaron en la sede, sino se ha replicado la capacitación y la implementación en 150 laboratorios del país, 32 estados, y de los cuales también 67 laboratorios privados. Si bien el laboratorio es un elemento esencial en la vigilancia para la detección, el aislamiento de los pacientes, su valoración y atención temprana, salvar vida. Y dos, para monitorear la magnitud, las características y las tendencias de la epidemia en el país, para tomar medidas de salud pública. Estamos hablando de la reducción de la transmisión de persona a persona. El laboratorio no es la única herramienta de vigilancia. Este país se enorgullece de un robusto sistema de vigilancia, centinela, universal y por evento, para inmediatamente intervenir ante grupos de riesgo, ante sitios de riesgo y tratar de yugular la expansión desde su punto de origen. No es el único. La ocupación hospitalaria, éxito, reconversión y ampliación del sistema. Y últimamente aquí mismo hemos lanzado una nueva herramienta de evaluación del exceso de mortalidad para permitir a través de un sistema de alerta-respuesta intervenir rápidamente en las entidades federativas correspondientes. Este país se ha dotado de un sistema integral de vigilancia y ha optado por un sistema de muestreo inteligente, eficiente, seguro y de calidad. Es más, la Organización Mundial de la Salud está validando unas nuevas pruebas de diagnóstico rápido basado en la detección de antígenos, un poco similar a la molecular, pero ahí detectamos partículas virales que permitan un diagnóstico inmediato al pie del paciente, lo que llamamos por fin y tan esperado el point of care, que permita desde el nivel local, lugares remotos, la orientación y la derivación del paciente a las unidades hospitalarias. Y no dudamos de que este país se va a dotar de la herramienta para apoyar y consolidar la iniciativa de atención primaria de la salud desde un primer nivel de atención, centrada sobre la persona, la familia, nuestras familias y la comunidad. En resumen, estamos ampliando y diversificando la capacidad de respuesta a través de una herramienta de calidad que es el diagnóstico de laboratorio. Y dos, estamos expandiendo a nivel territorial esa capacidad con una cobertura total. Y aquí estamos hablando de las comunidades y la población indígena, que también Mike Ryan mencionó que es una gran preocupación en la región y en este país. Estamos dotando al país de las capacidades para responder. El alto índice de positividad, de hecho, está bajando con las tendencias que estamos observando actualmente. Con mucha prudencia y cautela tenemos que analizarlas. Es un índice de actividad y por lo tanto se tienen que consolidar las medidas que sean de vigilancia, de atención, velar por la continuidad de los servicios, no únicamente COVID, sino las enfermedades asociadas con las comorbilidades, y no bajar la guardia, razón por la cual, y estamos de acuerdo aquí, tenemos que consolidar, fortalecer todas las medidas que se han tomado. No estamos hablando de bajar la guardia, reducir la capacidad, sino al contrario, aumentarla, y ahí sí le damos la razón en aumentar la capacidad diagnóstica para un acceso universal para todos.
Algo que ha demostrado el COVID ha sido que si usted tiene un problema de salud, sobre todo respiratorio, le da COVID, se complica muchísimo y tiene el doble de posibilidades de fallecer si tiene hipertensión, consume tabaco o tiene diabetes. Por eso la importancia de poder hablar acerca de una reeducación. Vea usted los detalles acerca de comorbilidades en torno al COVID. Una importancia, y es el tabaquismo como un problema de salud pública muy importante, es una de las afecciones más importantes a la salud y más persistentes que existen, reconocidas como un grave problema de salud pública desde el primer tercio del siglo XX, cuando la evidencia científica fue contundente en demostrar que el tabaco consumido por cualquier vía causa graves daños a la salud. Uno de los que es más conocido es el cáncer pulmonar, el cáncer faríngeo, el cáncer de labio y lengua, el cáncer de colon, el cáncer de estómago. Prácticamente todos los cánceres están relacionados con el tabaco, aunque desde luego hay unos que están más relacionados que otros. Y en sí mismo el uso de tabaco, de productos relacionados con tabaco, como será comentado enseguida, es un problema de salud pública porque daña, porque causa la muerte, porque reduce la esperanza de vida y la calidad de vida, y también porque tiene como consecuencia enfermedades que a su vez causan daños en otras dimensiones. En la epidemia de COVID hemos visto en México y en el mundo, se ha podido constatar que el tabaquismo, el consumo de tabaco, es uno de los elementos que contribuye de manera más importante a aumentar el riesgo de muerte por COVID, junto con las otras enfermedades no transmisibles que hemos estado comentando, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. En el sistema de vigilancia epidemiológica que presentamos periódicamente, casi cada semana, ¿cuáles son las comorbilidades, aquellas condiciones de salud que aumentan el riesgo? Y hemos presentado también estudios, estudios comparativos al interior del sistema de vigilancia. Pero el cuestionario médico epidemiológico que se le hace a las personas afectadas por COVID no es un cuestionario especializado para evaluar el consumo de tabaco, es un cuestionario genérico para la identificación de factores de riesgo en personas con COVID, y aún así estamos detectando que la cuarta comorbilidad asociada con la muerte por COVID es el tabaco, con un aumento de un poco más de 2 veces el riesgo, es decir, una persona que fuma y le da COVID tiene más del doble de probabilidad de morir por COVID. Pero pensamos que esto está subestimado, que probablemente haya un riesgo aún mayor. Nosotros es el plural de las personas, hombres y mujeres que trabajamos en la salud pública. Cuando se establecieron impuestos especiales a las bebidas azucaradas en 2014, que México fue uno de los países pioneros, no el único, pero de los países pioneros en este tipo de políticas, lo que resultó en una reducción promedio de 7% en el consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas industrializadas, y resultó en un impacto muy positivo. Y la intención ha sido siempre por parte de la comunidad de salud pública que pudieran etiquetarse los recursos, esto quiere decir lo que se recaba por impuestos derivados de una acción preventiva de salud, que puedan ser utilizados en el presupuesto específico para salud, o mejor aún en el presupuesto específico derivado del control y prevención de ciertas enfermedades. Sin embargo, las reglas de la hacienda pública en México no contemplan este tipo de mecanismos de etiquetación directa, y depende más de la voluntad política de los gobiernos el orientar el presupuesto suficiente con base en lo que se recaba. Y se empieza la semana epidemiológica 36, seguimos con el descenso de la curva epidémica, tenemos menos casos en cada semana con respecto a la anterior, desde hace 5 semanas, y esperemos que esto siga en ese curso. Depende de ustedes, depende de nosotros, depende de todas y todos que mantengamos todavía la calma, la disciplina, escuchemos y atendamos a las disposiciones que ponen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y mantengamos la sana distancia y las demás medidas preventivas de COVID-19. La epidemia no ha acabado, va en descenso, pero todavía nos faltan varias semanas de ella. La comorbilidad, también el tema de las enfermedades, todo esto
para evitar enfermarnos y evitar sobre todo que el COVID, si nos llega a dar, no sea tan complicado. Le agradezco por su atención al programa Análisis. Gracias y hasta pronto.